Bienvenida y bienvenido al Congreso CICE 2023 y concretamente a nuestro simposio coordinado por Jesús Alvarado, donde hablaremos principalmente sobre comunicación oral. Yo soy Cintia María Delgado García y en vez de hablar de algo más teórico o sustantivo en relación con la comunicación oral, vengo a hablar de algo más técnico, concretamente el uso del software SmartPLS como alternativa a otros programas de análisis de ecuaciones estructurales. Bien, ¿por qué nos importa tanto SEM? Porque tiene la capacidad de poner a prueba modelos teóricos según la relación entre las variables planteadas. Esto es, el investigador o investigadora puede hipotetizar muchas relaciones entre muchas variables de interés y contrastarlas empíricamente en su conjunto. Además de esta funcionalidad general, también puede responder a preguntas más complejas, como podría ser el análisis de invarianza de un modelo en distintos subgrupos. Es decir, ver si el modelo funciona de la misma forma a distintos niveles matemáticos en dos muestras distintas, en dos grupos distintos, como podría ser a lo largo de distintos cursos o entre distintos géneros. SEM, como cualquier herramienta, también tiene sus limitaciones, como por ejemplo, es difícil conseguir que el modelo converja en algunas situaciones, sobre todo cuando hay muchas variables latentes y pocos indicadores observables o cuando hay una grandísima cantidad de indicadores observables que estimar. También tenemos que las medidas de ajuste son globales y aunque eso nos aporta información interesante, cuando el ajuste no es todo lo óptimo que querríamos, detectar los problemas locales del modelo, la zona en concreto del modelo que falla, es una tarea que queda para el investigador o investigadora a resolver con todo su conocimiento, pero la herramienta no aporta un resultado conclusivo donde dónde está el problema. Además, no está bien preparado para trabajar con variables formativas. Mientras que la mayoría de variables psicológicas comparten varianza gracias a un factor común, se podría interpretar como que son causadas por un mismo factor, esa se le llama reflectiva. Cuando los constructos están creados por agregaciones de variables y por tanto no necesariamente correlacionan mucho entre ellos, a eso se le llaman factores formativos. Bien, hasta ahora hemos dicho SEM, pero en realidad nos referimos a un tipo de SEM, al SEM que trabaja con varianza y covarianza, que a partir de ahora lo vamos a llamar CBSEM. Por su mayor parsimonia y su acceso a índices de ajuste, ese es el tipo de SEM que más se ha desarrollado e utilizado. Sin embargo, nuevos desarrollos llaman la atención sobre otra forma de hacer SEM, a través de mínimos cuadrados parciales, que a partir de ahora llamaremos PLSEM. En vez de usar la suma de puntuaciones de un test como alternativa al CBSEM, PLSEM va a ser siempre algo más recomendable. Además, hay alguna diferencia a destacar entre las dos. CBSEM suele asumir la normalidad de los datos en alguna de sus formas de estimación, mientras que PLSEM nunca asume ninguna distribución en los datos. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar en una herramienta, SmartPLS, que implementa SEM a través de PLSSEM. Debido a las matemáticas que utiliza, tiene ciertas características. Por ejemplo, que la estimación es dependiente del resto del modelo. O sea, una variable latente no se puede estimar por separado, por muchos indicadores observables que haya. Y si el conjunto de variables latentes relacionadas que hay cambiara, el resto del modelo, aunque las observables de cada latente que se haya quedado sigan siendo las mismas, pueden cambiar. Además, nos permite algo muy interesante como tener análisis de significación estadística de cada parámetro del modelo a través de bootstrapping. Por último, señalar que el PLSEM es más adecuado para la predicción, mientras que el CBSEM sería más adecuado para el contraste de teoría. Además, en este software nos encontramos que es uno muy sencillo y visual, que no necesita de herramientas de programación y que nos da acceso a realizar Path Analysis y CBSEM en el mismo programa. Nuestros objetivos concretos van a ser realizar un modelo con variables formativas y reflexivas, conseguir, por tanto, que el modelo converja en mayor rango de situaciones y además realizar análisis de invarianza a distintos niveles. De los composites, que son las variables latentes entendidas en el contexto de PLSEM, de las relaciones entre variables, de los pesos y de los ítems.
También obtendremos resultados similares al CBSEM estimado con máxima verosimilitud a través de un algoritmo de PLSEM. Bien, para empezar a hacer el modelo, simplemente una vez tengamos nuestra base de datos y nuestras variables definidas, tendríamos que seleccionar aquellas que pertenezcan a una misma variable latente, a un mismo constructo, y pasarlas al espacio de trabajo. Por defecto, el programa las va a poner como variable reflectiva, pero fácilmente clicando con el botón derecho nos va a dejar pasarla a formativa en una de sus opciones. La que está abajo a la izquierda sería la reflectiva, porque las flechas van desde la variable latente del círculo a las rectangulares, la variable observada o ítems. Y justamente a su derecha vemos una variable de tipo formativa, donde en la variable latente recibe las flechas desde las variables observables o ítems. Bien, una vez que tengamos los ítems puestos, se pueden ocultar, como vemos los otros 3 círculos que hay en la pantalla, la imagen, para que la imagen sea más fácil de ver de un solo vistazo. Si hacemos un modelo de ejemplo, podemos tener lo siguiente, donde las 5 dimensiones azules son variables del TCOA, dimensiones del TCOA, que es un test de comunicación oral, y las amarillas son variables de interés que utilizamos para explicar la varianza dentro de la variable de las dimensiones del TCOA. Mientras que estos pesos dan información, sería mucho más sencillo hablar de ellos si tuviéramos la significación estadística de cada peso. Para eso hacemos un proceso de bootstrapping que se indica en la pantalla qué opción es y fácilmente tendríamos aquí tanto los pesos como entre paréntesis su significación estadística. De un vistazo se puede ver que edad abajo a la derecha no tiene ningún peso significativo, así que no explicaría nada en el modelo, mientras que el lector todos sus pesos son significativos y nos podría aportar información general sobre el TCOA, sobre comunicación oral. Visibilidad social y género, en cambio, tienen algunos pesos significativos y algunos pesos no significativos. Esto es una información más precisa, que en vez de hablar de comunicación oral en general, hay algunas dimensiones de la comunicación oral que sí se ven afectadas por estas variables y otras que no. Bien. Si por algún motivo hemos utilizado PLSEM porque CBSEM no convergía, no se podía estimar, pero aún así queremos unas conclusiones lo más parecidas a si hubiéramos utilizado CBSEM, podemos utilizar PLSEM consistente. Se hace con las opciones que se muestran en pantalla y se rodean en rojo y se interpretaría exactamente igual que lo anterior. Si retroceden en el vídeo podrán ver que los pesos de esta forma de cálculo y la otra forma de cálculo, la de bootstrapping con PLSEM normal, difieren. Sin embargo, se asume que esta forma es la que será más similar a hacer CBSEM con máxima verosimilitud. Bien, pasamos a la pregunta más compleja, la de la invarianza, que sería ver si los modelos funcionan de la misma forma entre distintos grupos. Bien, lo primero que vamos a ver es la invarianza en composite, en las variables latentes del PLSEM. Como vamos a dividir los grupos según el género se debe retirar del modelo, pues no puede estar en el modelo y dividir a la vez para este tipo de análisis. Cuando le damos a la opción que se mostraba antes en pantalla y nos vamos a la pestaña de Micon, el resultado, vemos esta tabla donde vemos que los que son significativamente están en rojo y eso significaría que entre los dos grupos, entre hombres y mujeres, hay una diferencia de media, pues estamos en la pestaña de media, en esa dimensión. Por ejemplo, en la estrategia argumentativa, hombres y mujeres no tienen el mismo valor en la variable latente. Esto se podría ver como un fallo del modelo si quisiéramos generalizar a todas las personas independientemente del género o como información interesante si esperábamos diferencias por género, como podrían ser esperables en comunicación oral, pero no sabemos exactamente en qué dimensiones de todas las que tenemos van a aparecer esas diferencias. Luego, para analizar la invarianza, pero en los pesos, en la relación entre variables, hacemos el procedimiento marcado en pantalla, nos vamos a los coeficientes de los pesos y nos vamos a la última pestaña y lo que queremos comparar es si en los dos, entre hombres y mujeres, son significativos o no son significativos. Aquí lo que vemos es que de deshabilidad social a estrategia argumentativa
el nombre en la columna de la izquierda no es significativo, por tanto no afecta, pero sin embargo en mujeres sí que afecta. Esto sería una información interesante. Para hacerlo con ítem, solo nos tenemos que ir a la última pestaña de los resultados finales, que se pone pesos exteriores, y obtendríamos la misma información siguiendo este mismo procedimiento. Bien. Por tanto, conclusiones y limitaciones de este trabajo. Hemos visto que los métodos de PLSEM pueden abordar problemas como el análisis de variables formativas de una forma mucho más sencilla que CBSEM, porque admite hacer los análisis básicos sin una necesidad de especificaciones extras por haber utilizado variables formativas dentro del modelo. Sin embargo, no se recomienda siempre el uso de una herramienta sobre otra, sino que se elija según los objetivos de la investigación. Cuando la hipótesis del investigador o investigadora impliquen que la variable tenga varianza compartida, que se hipotetice que está causado por un factor común, entonces CBSEM será la herramienta a elegir. Sin embargo, si tenemos más interés por la predicción, seguramente PLSEM será una mejor opción. Igualmente, ni PLSEM ni CBSEM eliminan todos los problemas de las estrategias con SEM, ya que, por ejemplo, cuando encontramos un problema general de ajuste en el modelo, no podemos localizar exactamente solo a través de la herramienta dónde está el problema. Además, hay que recordar el carácter no competitivo, sino cooperativo de estas herramientas, como hemos visto, por ejemplo, en el PLSEM consistente, que nos dejaría sacar conclusiones de CBSEM cuando ese tipo de estimación no es posible. Estas son las referencias básicas que hemos utilizado para la presentación. Muchísimas gracias por atender y que tengan una buena experiencia en el congreso.